del Xúquer. Ainhoa Machí, on estàs exactament? Conta'ns, bona vesprada. Sí, nosaltres estem al pantà de Forata, un pantà que està molt proper a les localitats de Iàtova i de Macastre, i així a la comarca de la Foia de Bunyol. Ara mateix este embassament està al 28,3% de la seva capacitat. Per a que es feu una idea, així caben 33 hectòmetres cúbics de capacitat d'aigua i ara mateix hi ha aproximadament uns 11. I per així tenim a l'alcalde de Macastre, la localitat propera. Vicente, fa uns mesos que hem tingut pluges i això ha fet que augmente, encara que siga en xicoteta mesura, la capacitat, la reserva hídrica dels nostres embalsos. Ho heu notat així al pantà de Forata? El pantano de Forata, por su superficie, pues no se suele notar mucho lo que es las lluvias, a no ser que sean torrenciales y abundantes. Pero sí que la nota positiva es que hemos constatado que se mantiene estable y ya es una buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de otros embalses que están en una situación bastante precaria. I comparat amb els anys anteriors, la situació és millor, pitjor, semblant? Estamos en una situación parecida, es decir, una situación aceptable, de normalidad. No hemos llegado al punto de restricciones y, por tanto, pues estamos en unos niveles parecidos a años anteriores. Perquè esta aigua, per a què es destina? Este agua principalmente, sobre todo para riego. Es un agua que se utiliza para riego y hay un control bastante exhaustivo por parte de la Confederación de que no haya un abuso y de que todo esté medido. De hecho, se ha implementado tanto en Iàtova como en Macastre el riego por goteo, sobre todo para reducir el consumo. I a pesar d'esta millor situació gràcies a les pluges, la situació de falta d'aigua i de sequera continua preocupant. Sí, es una preocupación que tenemos. De hecho, antes de venir con vosotros a directo, ya te lo he comentado, hemos hablado con Aguas de Valencia, quien es que controla lo que son los niveles de los 3 pozos que suministran a Macastre. Se prioriza sobre todo el consumo humano y tenemos también una situación bastante normal, bastante aceptable en cuanto al nivel de nuestros pozos. Han bajado un poquito en verano porque duplicamos población, evidentemente, pero ya se han recuperado y estamos en unos niveles parecidos a años atrás. I quines són les previsions? Vos han dit alguna cosa del que podria passar en els pròxims mesos? Hemos consultado y de momento la noticia es que no, que tenemos en reservas. Aquí concretamente en el pantano nos comentaban que tenemos para 2 campañas más de riego, entonces pues todo eso es normal, aunque aconsejan que llueva sobre todo este otoño-invierno para recuperar lo que son los niveles. Y en cuanto a consumo humano, pues tampoco tenemos una situación de riego a día de hoy. Moltíssimes gràcies, Vicente. I companys, ja ho veieu que així a la conca hidrogràfica del Xúquer i en concret al pantà de Forata la situació és millor, se registren millors xifres, però la falta d'aigua i la sequera continua sent un problema que preocupa.